Muy buenas tardes, que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a mis hermanos que están aquí presentes y usted que nos sintoniza en casa. Le bendecimos en el nombre del Señor en esta tarde, en esta noche. Vamos a hacer una breve oración y que el Señor, para que el Señor nos guíe a través de su Santo Espíritu con esta preciosa enseñanza de las cualificaciones del ministro tercera parte. Inclinemos nuestro rostro y pongamos todo esto en manos del Eterno. Amén. Amantísimo Dios y Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, una vez más por esta nueva oportunidad que nos das de estar delante de ti, Padre amado. Gracias por este día maravilloso que nos has regalado. Gracias por el don de la vida. Gracias, Padre, por nuestra familia. Gracias por todas las cosas buenas que tú nos das, Señor mi Dios. Te adoramos y te bendecimos. Y con humildad te pedimos, Señor, que nos guíes esta tarde, Padre Santo, a través de estos cantos, Padre. Y que tú, Señor, unglas con aceite fresco, Padre, a tu siervo. Y que esa palabra, Señor, esa enseñanza que tú nos das a través de él, que la atesoremos y que la pongamos por obra. Padre, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Vamos a cantar, entonar dos cantos buenos, alabar al Señor. Amén. Gracias, gracias. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grandes son las maravillas cada día de nuestro Dios. Vamos a adorarle. Hermoso eres, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Dios y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres,
día más, Señor hermoso, de estar aquí y escuchar tu palabra. A ti sea la honra y la gloria. Dios les bendiga, Dios les guarde. El pastor tiene este momento. Amén. Amén. Gloria, gloria al Señor. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente a todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga, les damos la más cordial bienvenida y deseamos que en esta tarde, noche ya sea una bendición para todos estar aquí presentes y ausentes de presencia en este lugar, en sus lugares. Ocupen sus lugares antes de continuar. Queremos aprovechar para pues darles la bienvenida a todos y cada uno de los que hoy están sintonizándonos a través de este tiempo. Hoy tenemos nuestra tercera jornada de entregar de este tema glorioso, el tema de eclesiología, con la parte, las cualificaciones del ministro, es la tercera parte. Pero yo quisiera aprovechar para que antes de que entremos de lleno a la palabra de nuestro Dios, hoy de hecho es nuestro último estudio de lo que va del año 2021. El próximo jueves no habrá transmisión hasta el siguiente jueves del año 2022. Es decir que hasta el siguiente año, pues que ya estamos a vísperas. Y aprovecho pues para en este momento poder vertir a todos pues bendiciones. Quisiera dar esta palabra de bendición, dando gracias a nuestro Dios por todo lo que el Señor hace posible en nuestras vidas. Y queremos desearles a todos un año nuevo 2022. Aprovecho pues porque a todos los que pues nos han seguido a través de esta red de Facebook y YouTube, pues podamos vernos nuevamente el próximo mes de enero del año 2022. Sin lugar a dudas, este año 2021 ha sido un año lleno, saturado de tantas cuestiones, dudas, emociones, cuestiones que han alarmado al mundo entero y también al mundo cristiano. Pero ante todas las cosas, creo que hoy podemos decir gracias a Dios, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado y podemos salir avantes este año 2021 y esperamos comenzar un año nuevo, lleno de muchas, pero muchas bendiciones. Así es que de esta forma a todos les deseo un año feliz y próspero 2022 y esperamos vernos próximamente si Dios así nos lo permite. Ahora sí, pues vamos a pasar de lleno a la palabra. Hoy tendremos pues la continuación y el final del tema las cualificaciones dentro del tema general eclesiología. Tendremos el año que viene varios temas importantes que tienen que ver con el tema eclesiología, cuestiones como cuál es la labor realmente de un pastor, cuál es la labor de la iglesia, cómo debe de estar en combinación como un equipo en el trabajo de la obra del Señor. Así es que pues todo esto será de mucha bendición. Ahora sí, vamos a estar de pie para orar posteriormente por este tema de esta noche. Dice la palabra en Jeremías 3:15, un versículo que estuvimos subrayando el jueves pasado: y yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Repito, y yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, te doy gracias en esta noche por la palabra tuya, pero también por tu presencia, porque tú, oh Dios mío, estás entre nosotros y nos bendices con toda bendición espiritual. Te pido ahora, Padre, que tu presencia pueda traer para todos bendiciones en abundancia. Alabo tu nombre y te doy gracias. Y te pido, Dios, que tú bendigas nuestras vidas con toda bendición espiritual. Alabo tu nombre y en esta hora usa, Señor, mi vida y también, Padre, este tiempo para que podamos ser ministrados a través y por
de tu palabra. Te lo pido todo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Que Dios les bendiga y pues todos una vez más seamos bienvenidos en esta hora. Muy bien, el tema de esta noche es la continuación, las cualificaciones del ministro. Es la última parte, tercera parte, esperando que para todos traiga bendición esta palabra. La palabra del Señor nos habla que las cualificaciones de todo aspirante al ministerio están enmarcadas en la palabra y son precisamente el carácter entrenado y maduro de cada ministro que aspira al ministerio. No olvidemos que todos los ministros somos llamados para ejercer primeramente el gobierno dentro de la congregación, pero no solo esto, también para poder desempeñar las diversas labores, como es la administración, pero también la administración. Ambas cosas están totalmente combinadas en el mover de la iglesia. La administración, pues que tiene que ver con todo lo que es el desarrollo y, bueno, crecimiento de la obra. Pero la administración es hablar de poder desarrollar al pueblo, y en el pueblo todo lo que tiene que ver las virtudes, las bendiciones y los misterios de Dios en su palabra a la iglesia. Hoy la palabra misterio es uno de los puntos que inclusive curiosamente y atinadamente es una de las cualificaciones que tiene que ver con el ministro, y lo vamos a estar hoy abordando, quizás una de las partes más amplias que estaremos hablando. Entonces, dicho de esta manera, encontramos que el ministro debe de tener la capacidad, la madurez para poder desempeñar su carácter, su vida, pero también poder aplicar todos los misterios de la palabra a la iglesia a través de la ministración. Dicho de otra forma, entonces es por eso que dentro de las normativas de la iglesia, cuando a un ministro se ordena, se establece, se le llaman ministros ordenados, porque son ministros que han dejado la pubertad, la niñez, ahora son maduros, capacitados, tanto en el conocimiento de la palabra como también en el mover del Espíritu Santo en su vida, que es una de las áreas muy importantes para que su vida y su carácter ande y camine en relación al Espíritu Santo. De ahí entonces que el ministro se le ordena como un ministro, aún conforme a las leyes de cada país, pero también están enmarcadas de que en ese momento el ministro tiene la autoridad y la capacidad de desempeñar el ministerio con todo lo que conlleva, como son, en este caso, las cuestiones solemnes o las solemnidades. Es decir, que el ministro sabrá cómo desempeñar, por ejemplo, bautismos, celebración de Santa Cena, la celebración y solemnización de un matrimonio, actos fúnebres y todo esto. Y cada una de estas cuestiones y ministraciones son diferentes unas de las otras. No se puede enmarcar todo en un mismo párrafo, de tal manera que tiene que tener el ministro el conocimiento. Es por eso que las cualificaciones son importantes, porque estamos hablando de que el ministro califica en todas las áreas para desempeñarse en esta área, para que el ministro no caiga ni en la vanidad ni en el anhelar otras cosas que no sean realmente las cuestiones espirituales.
Luego, entonces, las cualificaciones sobrepasarán las habilidades y talentos del ministro para realmente aterrizar, en el buen sentido de la palabra, en las áreas espirituales, morales y de un carácter gobernado por el Espíritu Santo. De esta manera, comenzamos entonces con la última parte del tema, las cualidades o cualificaciones del ministro. Y nos iremos pues rápidamente para poder ganar tiempo. Y una área que la ocasión pasada la comenzamos, hoy lo vamos a dejar un poco más en claro. Dice la palabra, no neófitos, no un neófito, porque no sea que siendo inexperto y envaneciéndose caiga en condenación y en lazo del diablo. Este versículo es demasiado revelador y nos habla de que el ministro que está en el proceso de la capacitación y de la maduración, pero que no ha dado todavía todo el ancho de la experiencia y la capacitación, la Biblia lo llama un neófito. Y los neófitos se traduce o define como un recién convertido, una persona nueva, cristianamente hablando, y en un sentido directo, inexperto. Cristiano que ha sido llamado, pero que es inexperto. Quiere decir que entonces el llamamiento no es toda la consumación de una persona, sea hombre o mujer, para ser lanzado al ministerio. Esto sería un fracaso. Deberá de cursar, como ya lo estudiamos en las clases pasadas, a través de un llamamiento, el entrenamiento, y vendrá finalmente el establecimiento. ¿Por qué razón? Porque los neófitos se describen de acuerdo a la palabra con características muy marcadas. Número uno, que se envanecen. Se envanecen. La palabra se envanecen viene de la vanidad. Es decir, un neófito es vanidoso porque no es maduro. A pesar de que pueda tener muchas habilidades y talentos, es fácil presa de caer en el envanecimiento, y más aún cuando muchas veces en la iglesia, inmaduramente también, la iglesia también, Dios le demanda madurez. Los recién convertidos deben de ser discipulados y deben de crecer. Una iglesia que no es entrenada en la palabra va a ser una iglesia neófita, a pesar de que sea una iglesia de años. Y por eso vamos a ver altibajos y cuestiones. Y muchas veces ciertos grupos en la iglesia gritarán aplaudiendo y diciendo al neófito con un llamamiento ya determinado. Y dirán, pero tiene muchas habilidades y muchos talentos. Es cierto, pero ordenarles y lanzarlos al trabajo, su error sería peor, porque su caída llevaría consigo a muchos que lo aplaudieron y lo siguieron. La segunda cosa es de que son fáciles de convencer y engañar, porque son jóvenes inexpertos y que de alguna manera en su inexperiencia cometerán muchos errores. Tercero, no poseen discernimiento, y al no poseer discernimiento les atraerán cosas novedosas. Alguien llegó a decir que hoy en día, así como en el mundo secular están las modalidades, están todo lo que tiene que ver con lo que actualmente abarrota al mundo. Y estoy hablando de las modalidades, de que hay cosas nuevas, cosas
que de alguna manera son novedosas y que atraen a todo mundo. Esto mismo sucede con los neófitos. Les atraerán las cosas novedosas. Así como en el mundo secular hay tanta novedad que está arrastrando al mundo para emitir gastos exagerados por adquirir esto, por viajar acá o por hacer lo otro, y se olvidan de cosas importantes que roban la paz, la felicidad y la estabilidad familiar, matrimonial o inclusive culturalmente hablando. En la iglesia sucede lo mismo. El apóstol San Pablo alertó diciendo que en los postreros días vendrían muchos falsos maestros trayendo cosas novedosas, fábulas y cuestiones que atraerían el oído precisamente de los que tienen comezón de oír y que son precisamente los neófitos. Y el apóstol San Pablo subrayó diciendo fábulas, cuentos e historietas que están salidas de la palabra, y que hoy yo quiero decirles que en la iglesia está sucediendo esto. ¿Ha usted escuchado, por ejemplo, expresiones de la generación preadámica? Que hubo una generación antes de Adán. Esto cada día comenzó hace algunos años y cada día esto se va ampliando. Hay ideologías que están surgiendo de Centroamérica y aún del norte y de Sudamérica, de Asia y de otros lados. Pero le contaré algunas cuestiones. Por ejemplo, hay una organización que sus líderes enseñan que Dios no es creador, sino que realmente Dios eligió, y así lo nombra específicamente, una estirpe importantísima y grande, que aunque no clarifican si son ángeles o quiénes son, y que les encomendó el trabajo de formar y crear al hombre. Y que Dios aparece en cierto versículo diciendo, y vino Dios y revisó, y así lo traducen, y vio que Dios que era bueno. Lo que esta estirpe se habla de una clase de creación que Dios les encomendó crear. O sea que Dios no creó, sino encomendó. Otros, por otro lado, hablan diciendo que el clero católico enseña un purgatorio y que la iglesia cristiana no cree en un purgatorio, pero que sí, en la Biblia se nos habla de un tipo, no lo llaman purgatorio, pero usan otros términos y lo adecúan en la expresión que usted ya aprendió en el temas pasados, el seno de Abraham, cuando muere el rico y muere Lázaro, y enseñan ciertos personajes líderes de que los cristianos que se convierten pero que cometen muchos errores y que mueren, y que al morir no dieron la talla, así lo narran textualmente, no dieron la talla cristianamente como para irse al cielo directamente, Dios los manda a ese lugar intermedio en el centro de la tierra, y ahí van a tener como que volver a corregir las cosas que no hicieron mal, y cuando ya están preparados, en ese momento se van al cielo. Estas cosas son modalidades, novedades, cuestiones que se están enseñando aquí y allá, y que los neófitos las van a abrazar fácilmente. Yo por eso muchas veces he considerado, ¿por qué estos maestros que enseñan estas erráticas, erróneas y falsas doctrinas son seguidos por multitudes aquí y allá? Los ministros neófitos abrazarán todo esto y lo van a creer, porque son inexpertos en el conocimiento. A los neófitos se les identifica y llama, de acuerdo a la palabra, niños en Cristo,
porque su experiencia es pequeña. Es decir, son ministros o cristianos sin experiencia ni madurez ni en lo cristiano ni en el ministerio. Cometerán infinidad de errores porque son inmaduros, ignorantes, necios, débiles, faltos de entendimiento y cordura, carentes de integridad, codiciosos, contenciosos, adúlteros, chismosos, de doble moral, vanidosos, inflados. Los neófitos, de acuerdo a la palabra directa, se determinan como un peligro porque poseen un arma de dos filos. Por un lado, porque tienen el llamado y Dios les ha dotado de habilidades y poder en obrar señales o milagros. Y por eso puede haber personas demasiado inmaduras y neófitas que tengan la habilidad de hablar, aún usaré la palabra predicar, y van a endulzar el oído con tantas fábulas, cuentos y cuestiones que si no son bíblicas, pero que las escucharon, porque quizás están muy adentrados en el internet hoy en día, que esto ha trascendido fronteras. Y entonces tienen esa habilidad por un lado, pero por otro lado también tienen las credenciales y diplomas del conocimiento que cursaron en alguna escuela bíblica o seminario. Y como son recién llegados, y yo diría desenvueltos y estrenados, en la iglesia recibirán aplauso por los seguidores, y esto terminará envaneciéndoles, inflándoles más de lo que de por sí ya están, cuando se sale de una escuela bíblica y portan un diploma, pero son novatos, neófitos. Y entonces, si se establecen bajo esta línea, el error sería un fatal, porque son ministros neófitos que van a ser conducidos al fracaso, y que si se establecen como ministros, también, de acuerdo a la palabra, conducirán a los seguidores o a los que ministran a un fracaso. La Biblia dice que no sean neófitos y que antes tengan que ser probados. Esto es importante. Segunda cualidad, que tengan buen testimonio. La definición es aquel que vive lo que es y lo que predica, que puede presentar evidencias en sus manos vividas de los cambios que Dios ha hecho en su vida. Pablo, él expresó diciendo que él traía credenciales, pero no de determinado concilio. Él llegó a decir que las credenciales eran el testimonio que él estaba dando. Y él llegó a mencionar diciendo: mis credenciales son vosotros, ustedes. Son las cartas que todo mundo puede ver y pueden dar evidencia de lo que yo soy. Al punto que Pablo, el apóstol, se llegó a atrever a decir: imítenme a mí, así como yo imito a Dios. Un neófito no puede ser digno de ser imitable, porque alguien dirá: ¿en qué te voy a imitar? ¿En tu mal testimonio? ¿En tu irresponsabilidad e impuntualidad? ¿En tu doble moral? No, porque es neófito. La palabra que tenga buen testimonio es la exigencia de Dios para los ministros. Que tenga testimonio verdadero y irreprensible en el hogar, en la congregación, con los inconversos. Recuerda usted que mencionábamos de que el ministro debe de ser respetado dentro y fuera de la iglesia, en el hogar, en su trabajo, en la calle, que todo mundo cuando lo vea pasar pueda ver en él un porte de ministro y sea respetado. Esto es importante, no solo por los cristianos, pero también por los impíos. Sabemos que el diablo siempre anda buscando cómo buscar nuestras áreas débiles
para desacreditarnos ante todo mundo. Pero ahora, póngase usted a pensar, ¿cuánto más cuando nos portemos mal? El resultado será peor. Tercer cualidad, sin doblez. La palabra sin doblez creo que es muy clara. Si yo les muestro un ejemplo, aquí tengo un papel. Si hablo de doblez, yo lo haría así. Y entonces estamos hablando de un papel o una tela doblada. En los pantalones, en la parte baja se le llama la valenciana, y hay un doblez. Pero, ¿qué es lo que aquí la palabra está enseñándonos en el ministro? Sin doblez. La expresión directamente se aplica que no lleve una doble moral. Es decir, que no haya malicia, ni fingimiento, disimulo e hipocresía en la manera de actuar. Es la acción de esconder. Si yo doblo este papel, entonces la parte de atrás usted ya no la va a mirar. Míralo de aquí. Pero si lo volteo, se mira. Entonces, los ministros muchas de las veces llevan una doble moral, es decir, doble acción. Doblez se traduce como la acción de esconder una actitud o un comportamiento ante los demás. Puede decirse también de alguien con doble discurso, es decir, que dice una cosa y sus acciones son otras. Un ministro con doblez es aquel que lleva una vida de doble moral. En la iglesia hace todo lo que hace lo que es de la iglesia. Canta, predica, levanta manos. Esto va también para la iglesia en general. Que en la iglesia cerramos los ojos, cantamos, saltamos, oramos, testificamos, ofrendamos, saludamos, decimos te amo en el amor del Señor. Y afuera hacemos lo contrario, te odio, pero ya no en el amor del Señor. En el mundo, el ministro o la iglesia hace lo del mundo, y en la iglesia hace todo lo de la iglesia, lo que es de la iglesia. Entonces, a eso se le llama doble moral, con doblez. Y la palabra nos advierte que el ministro debe de ser sin doblez. Puede alabar a Dios. Amén. Continuamos. Vamos a entrar ahora a un punto muy importante. Esto nos va a ampliar un poco más nuestra atención. Y es el asunto que Pablo en la palabra expresó diciendo que guarde el misterio de la fe. Hablando del ministro, 1 Timoteo 3:9 dice que guarden, hablando de los ministros, hombre o mujer, el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Creo que cuando hablamos de fe lo podemos entender, porque la palabra fe, una cosa serían los resultados y los efectos, y otra cosa es la definición. Se han escrito muchos libros, se han hecho muchas predicaciones, estudios sobre tratando de definir la fe. Algunos hablan que la palabra fe es creer. Otros hablan que la palabra fe es confianza. Y bueno, pudiera haber libros completos sobre definir la fe. Pero aquí yo me hago la pregunta, ¿por qué Pablo, cuando escribe esta palabra recibida de Dios, anticipa la siguiente palabra? Que guarden el misterio de la fe. Aquí yo le preguntaré a usted, ¿la fe tiene misterios? ¿Hay algo que no sabemos y que no se nos ha enseñado? ¿O qué significa la palabra el misterio de la fe? Esta palabra no solo va directa
o dirigida a los ministros. También es para el pueblo en general, pero a los ministros se les recalca como una cualificación, que guarda el misterio de la fe, y después usa otra palabra, con limpia conciencia. Es decir, que si no hay una conciencia limpia, no puede haber una fe realmente, vamos a hablar de, en toda la expresión de la palabra, aplicada en la genuinidad. Por eso, yo quiero mencionarle esta palabra y definir, para explicar y entender hoy qué significa guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. La vida de fe es algo que la palabra de Dios expresa. El misterio de la fe. Encontramos que las doctrinas de la gracia contienen muchas revelaciones, y con esto a usted le va a quedar claro. Las doctrinas de la gracia en la palabra contienen muchas revelaciones que solo los cristianos, y ni siquiera los cristianos a secas, sino los cristianos que tienen más crecimiento, las van a entender y las van a recibir y las van a vivir. Es decir, hay doctrinas de la gracia que solo a través de la revelación se podrán comprender, y solo a través de la fe pueden ser descubiertas y evidenciadas. Es por eso que Dios en su palabra nos invita a creerle, para poder descubrir estas doctrinas que muchas veces nos son difíciles, y aprenderlas a vivir por la fe. Yo les hablaría, por ejemplo, de algunas cuestiones de misterios. Es más, cuando hablamos de la iglesia, en el tema de eclesiología, hay una palabra que se habla, el cuerpo místico de Cristo, que la palabra místico viene de misterio. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la Santa Trinidad, es un misterio que solo a través de la fe lo podemos descubrir. Hablar de los dones espirituales, hablar de los frutos del Espíritu Santo. Es decir, que Dios nos invita a creerle para poder descubrir todas las enseñanzas reveladas en la palabra y aprenderlas a vivir por la fe. Por eso la palabra de Dios, el apóstol San Pablo subrayó una palabra a la carta a los romanos, diciendo, y a los efesios y a muchas iglesias, porque el justo por la fe habrá de vivir. En Hebreos 11:6 dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De tal manera que el misterio de la fe, o guardar el misterio de la fe, va más allá realmente de solo creer en Dios, sino creerle a Dios. En 1 Timoteo 3:16 vuelve a surgir la palabra misterio, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es decir, que la piedad es algo que no se podrá comprender, sino es a través de la revelación de la palabra, y a través de descubrirlo a través de una fe plena y genuina en nuestra vida. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria, alabado es Dios. Esto realmente es el misterio de la piedad, que los hombres no lo entienden. Hay cantos que se han escrito, inclusive, que hay cosas que yo quisiera comprender y que me cuesta trabajo entenderlas. Y un canto que creo que está muy apegado a la palabra dice: y si hay algo que no puedo comprender y quisiera comprenderlo, es el grande amor de Dios, porque siendo pecadores y humanos, Él, Jesucristo, se dio y vino, y siendo Dios se hizo hombre y nació como humano.
Ese es un gran misterio que jamás lo vamos a comprender hasta que estemos en la presencia del Señor. Allá descubriremos. Hay otras cosas que son misterios. El misterio de la transformación, inclusive del arrebatamiento de la iglesia, donde Dios hoy en día se predica que vamos a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, y por más que nos esmeremos en explicarlo, no lo entendemos. El cielo, la Biblia nos habla, pero jamás lo vamos a entender, aunque hay charlatanes y posiblemente habrá alguien, pero el grueso son charlatanes en toda la extensión de la palabra, que dice: morí y estuve 3 horas en el cielo y 3 horas en el infierno, y esto es lo que Dios me habló y que lo predicara. Esto no tiene calce bíblico, porque esto sería como añadirle una revelación a la palabra que no está revelado. Pablo no se atrevió a hablar de esto, pero aún con todo esto se predica temas por el cielo, como por ejemplo el cielo, ¿cómo será allá? Es un misterio que solo a través de la fe podemos atraer ciertas revelaciones para poderlas vivir y vivenciar en Cristo Jesús. Entonces, las doctrinas de la gracia son un misterio que solo a través de la fe, y la fe también es un misterio, porque ¿cómo yo podría creer en un Dios que yo no veo? Es un misterio, pero solamente por fe. Y la fe, en todo el sentido llano de la palabra, es un misterio que solo le será revelado a los cristianos. Por eso la palabra dice: guardando el misterio de la fe. Quisiera dar algunos ejemplos para entender un poquito más este asunto, y quiero usar como referencia al pueblo hebreo. Hoy los judíos, inicialmente se les llamaba los hebreos por los egipcios. En Números 14:11 dice: y Jehová Dios dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Sabe usted que los hebreos, Dios se enojó con ellos porque era un pueblo incrédulo? Viendo, no creían. Como Tomás, el incrédulo, que viendo, no creía. Ver para creer. El pueblo vio señales. Por eso Dios les reprocha y les reprueba diciendo: ¿hasta cuándo me ha de hacer enojar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me van a creer cuando yo les he dado tantas señales y he hecho en medio de ellos tantos milagros? Y aún así no creen en mí. ¿Usted cree que Israel creía en Dios? No le creían. Ellos veían las obras, pero no creen en Dios, porque si lo hubieran creído no se hubieran quejado a cada instante. Dios hacía un milagro y a la hora estaban reprochando: ¿para qué nos sacaste? Tenemos sed, nos vamos a morir. Así es hoy en día en los cristianos. El pueblo es un pueblo que cae muchas veces en la dimensión del pueblo de los hebreos, y es ahí donde los Moisés, ministros, debemos de ser hombres de fe. Imagínense a un pueblo incrédulo y a un libertador y un patriarca guiándolos a la tierra prometida, también incrédulo. ¿A dónde iba a terminar ese asunto? A la derrota. Jamás el pueblo hubiera entrado a la tierra prometida, pero gracias a la fe de Moisés, a la fe de Aarón, a la fe de Josué y de Caleb, un tanto de la población logró entrar a la tierra prometida. Hoy en día Dios exige que haya Moisés que guarden el misterio de la fe, que le creen a Dios. Urgen Aarones que le creen a Dios. Urgen ministros Josué y Caleb que le crean a Dios. Por eso la palabra de Dios habla que Dios se enojó con el pueblo hebreo. ¿Hasta cuándo me van a creer? ¿Hasta cuándo no me creerán? Y en el Salmo 103 versículo 7, aquí hace la diferencia entre dos cosas: caminos y obras. Sus caminos notificó a Moisés,
y a los hijos de Israel sus obras. Es decir, que los caminos de Dios le quedaron muy claros a Moisés y los entendió y los caminó. Es decir, que Moisés abrazó, aceptó andar en los caminos de Dios. ¿Y qué significa andar en los caminos de Dios? Vivir en obediencia, en santidad, en pureza, en fe, en creerle a Dios, en vivir, vamos, en esa vida justa. Pero dice la palabra, y a los hijos de Israel, es decir, a todo el pueblo hebreo, ellos lo que vieron solo fueron las obras, que son, en otras palabras, solo señales y milagros. Pero ahorita quiero entrar todavía en ese punto. En el Salmo 95, versículo 10 dice: 40 años, dice Dios, estuve disgustado con la nación. Nótese que la palabra 40 años fue todo el tiempo que Israel anduvo en el desierto. 40 años. ¿No le parece muchos años? Y que tantos años de ver obras, milagros y señales, el pueblo no logró aprender a creerle a Dios y vivir una vida en santidad justa, en vez de reprocharle a Dios y vivir en idolatría. Dice: y dije, pueblo es que divaga de corazón. Es decir, que su corazón estaba en dos pensamientos, y no han conocido mis caminos. Los hebreos fue un pueblo sin fe, incrédulo. Pero esta historia se repite hoy en día en las iglesias. ¿Y sabe por qué hay iglesias incrédulas? Si pudiéramos enumerar 100 iglesias, de esas 100 iglesias habrá 50 iglesias incrédulas en toda la extensión de la palabra. Habrá otras iglesias que serán incrédulas mitad y mitad, y habrá otras iglesias que serán iglesias que su mayor número de congregantes serán más movidos en la fe, andarán más en fe, caminarán en fe, le creerán a Dios. ¿Y sabe por qué sucede esto? Esto tiene que ver mucho con los que les ministran en fe. Si el que ministra es un ministro primeramente incrédulo y luego pecador, usted pregúntese a dónde está llevando a este pueblo: a la ruina, a la incredulidad. Por eso los hebreos eran un pueblo sin fe, pero no porque tenían a un patriarca incrédulo, sino porque el pueblo decidió por su propia voluntad vivir una vida apegada a los asuntos de la incredulidad. Y comienzo diciéndoles que es muy diferente creer en Dios y creerle a Dios. Es un punto que yo lo he subrayado muy continuamente. El problema de los hebreos es que creían en Dios, pero no le creían a Dios. No le creyeron a Dios. No anduvieron en los caminos de fe. A pesar de que vieron la inmensidad de los milagros, muchos prodigios, obras, aquí queda demostrado que una persona, un cristiano, que observa muchos milagros de personas sanar, no es evidencia de que él será un cristiano de fe. Esto es un tema que la fe debe de ser cultivada de forma personal, donde el cristiano cada día decide creerle a Dios, mantenerse en fe y cada día aumentar la fe. La Biblia nos recomienda ejercicios para crecer en fe. Uno de ellos es, y es claro en la palabra, un cristiano que no tiene Biblia jamás podría crecer en fe. La Biblia dice que la fe viene, y si yo aquí ubicaría la palabra, la fe viene por el oír chismes, la fe viene por el oír palabras vulgares, la fe viene por escuchar en la farándula. No, la Biblia dice la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios.
Por eso dice la Biblia que Dios se enojó con el pueblo hebreo, porque nunca le creyeron. Así hoy en día las congregaciones viven una vida carente de fe, donde le creen a todo menos a Dios. Así es. Por eso dice la Biblia que sean ministros de fe, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La palabra limpia conciencia, ¿sabía usted que la conciencia es el tabulador y termómetro de todo hombre? Que cuando hacemos algo malo, la conciencia nos acusa. Hay cristianos que todo el día andan así como asustados, azorados, nomás viendo de aquí a ver quién está detrás, pero nadie lo está persiguiendo. Aquí se aplica como diciendo, le temen a su propia sombra, que dicho de otra manera es el modismo, le temen a su conciencia, porque la conciencia, ¿qué hace? Acusarnos. Así es. Y los cristianos, si para los impíos es tremendo, pues hay cristianos que así andan, azorados en todo tiempo, porque no tienen una limpia conciencia. Ahora, usted imagínese a un predicador, a un ministro, a un pastor, ministrando y conduciendo a un pueblo, no sé a dónde, con una conciencia no limpia, sino una conciencia acusadora, porque allá escondidas comete todo tipo de acciones perversas. ¿A dónde va a llevar al pueblo? A la ruina. Por eso la Biblia dice que debe de ser un ministro con limpia conciencia, que realmente le creamos a Dios, que realmente podamos tener esa demanda en los ministros, para que los ministros sean ministros de fe y que transmitan esa fe a la iglesia. Pero lamentablemente estos párrafos que aquí vemos, estas expresiones, son expresiones vivenciadas en la iglesia, que le creen más al diablo y a los demonios que a Dios, hablando de cristianos. Le creen más a los brujos y charlatanes más que a Dios. Aunque usted no lo crea, hay cristianos que cuando ya la ciencia médica no puede hacer nada por ellos, van con los brujos y hechiceros más que a Dios. Le creen más a los médicos que a Dios. Yo no podría desechar a la medicina, por supuesto, pero Dios tiene que ser antes que un médico. Le creen más a las medicinas y a las hierbas que a Dios. Le creen más a los noticieros que a Dios y a su palabra. Le creen más a los charlatanes. Y muchas veces le queremos más al internet, al Facebook, hoy que día está tan pero de moda, que todo mundo está transmitiendo en Facebook. Y le voy a dar una revelación fresquecita. ¿Sabía usted que el diablo también tiene Facebook? Y que también los demonios tienen Facebook. Y que también el diablo es youtubero. Y que el Facebook está llenísimo de mensajes y sermones predicados por demonios y el diablo. Y también de charlatanes y de falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores y maestros. Y los cristianos, por ser cristianos sin fe, neófitos, que nunca leen la Biblia, se van de buenas a primera al Facebook, a YouTube y a cualquier otra red social, y se están alimentando de eso. Pero muchas veces, lamentablemente, alimentándose de basura, porque no tienen discernimiento, porque no tienen fe, y eso los lleva a una vida de derrota. Que sean ministros de fe, dice la palabra, una vida de fe. ¿Ha escuchado usted la palabra vivir por fe? Es bíblica. Esta palabra, desde que yo era niño, se me quedó muy metida aquí en mi cabeza, porque yo la llegué a tomar como una expresión apegada a los ministros. Cada vez que encontraba a un ministro, los ministros decían, yo vivo por fe. Y se me quedó esta palabra, que eran ministros flojos que nunca les gustaba trabajar y que solamente vivían una vida
con ropa sucia, vieja, y se paraban al púlpito hasta con muecas de derrota y decían: es que soy un ministro que vivo por fe. Pero la palabra vivir por fe no es eso. En la iglesia a todos se nos invita a llevar una vida de fe, y es que la palabra vivir por fe no significa no trabajar y que Dios nos tire dólares o pesos o quetzales del cielo cuando pase un avión y que lo recojamos, y que eso es vivir por fe. Y cuando lleguemos a casa, el refrigerador que estaba vacío ya esté lleno, y que el tanque de gasolina camine y camine millas sin echarle gasolina, y que Dios la multiplique. Esos son prodigios. Pero el vivir por fe es otra cosa. La palabra vivir por fe, quizás la aplicación más clara y contundente es: ponte a trabajar. Y se habla de los ministros también. Y creo que en esencia los ministros, su trabajo es en la iglesia. Que enseñen, que trabajen, pero que prediquen bien, que estudien, que sirvan, y que si tienen un tiempo también puedan hacer algo de trabajo en su casa también. Yo conozco a ministros que dicen vivo por fe y nunca ni siquiera arreglaban su techo, tapaban la gotera, arreglaban la pared agujerada, barrían el patio, porque son ministros que viven por fe. Eso no es, eso es flojera. A la iglesia se les invita a llevar una vida de fe, pero al ministro se nos exige a vivir por fe, que es no vivir sin trabajar. En Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, oiga, qué maravillosa palabra, esto no me agradará, dice Dios, no agradará a mi alma. De paso, aquí aprendemos algo. Alguien en una ocasión nos preguntó: ¿Dios tiene alma? Aquí está la respuesta: Dios tiene alma. Si no tuviera alma, no tuviera sentimientos, voluntad, Gloria a su santo nombre, inteligencia, y Él nos las transfiere. Los ministros y pastores, como padres espirituales, en la fe deben de tener esa virtud diaria en sus vidas para poder enseñarla, transmitirla, vivenciarla y lograr que toda la congregación lleve también una vida de fe, confiada enteramente en las cosas de Dios y todas sus promesas. Una congregación con ministros y pastores incrédulos fracasará. Por eso la palabra es clara: nunca sean puestos en la iglesia ministros que no tengan fe. Si hay un ministro que no le crea a Dios, no lo establezcan, porque es un ministro incrédulo. Nunca podría conducir como Moisés a la tierra prometida a los hebreos. Igualmente, jamás un ministro incrédulo podría llevar a la iglesia al cielo. La va a llevar al fracaso, porque es un ministro sin fe. Estamos terminando. Terminamos esta cualificación y pasamos ya a la penúltima. Sean sometidos a prueba primero. Esto lo estudiamos en un principio. Pero ¿por qué Pablo, o Dios más bien, vuelve a subrayar, como cerrando el párrafo cualificaciones del ministro, y vuelve a surgir la palabra sean sometidos a prueba primero, como cerrando este párrafo? ¿Sabe por qué? Nunca jamás se deben de establecer a ministros ni neófitos, ni rebeldes, ni desobedientes, ni sediciosos. La palabra sediciosos significa ministros contenciosos que muchas veces dividen al pueblo y los llevan a la ruina. Sediciosos, ni ignorantes, ni altivos, ni orgullosos, ni carentes de oración, ni mundanos. La Biblia dice: deben de ser primero instruidos, forjados. Y la palabra forjados, aquí me viene a la mente, por ejemplo, en lo que es el metal forjado. Se hacen portones, puertas, rejas, muebles de metal forjado.
varilla forjada. Y la palabra forjada es, o forjado es, que se toma, por ejemplo, un metal cuadrado, se pone al fuego y se empieza a torcer. Y si se quiere algo más todavía hermoso, a retorcer, va más allá todavía. Pero para poder retorcer, hay que ponerlo al fuego para que pueda tener una figura bonita. Los ministros tienen que ser forjados en el fuego antes. Tienen que ser discipulados y ministrados. Y cuando estén no cualificados, calificados en estas cualidades, se podrán ordenar, no sin antes echar mano del presbiterio y así ministraren si fueren sin crimen. Entonces, colocarlos antes, los resultados serían los mismos. Van a reprobar. ¿Por qué razón? Porque no tienen las cualificaciones, no califican en estas cualificaciones, porque no fueron forjados. Y finalmente, Pablo solo hace como un pequeño resumen y no entrará en detalles porque esto es clarísimo. A las mujeres quizás lo recalca por separado, pero en estas mismas cualificaciones, no por ser racista, por hacer una separación, sino simplemente el distinguir que hombre y mujer tienen ciertas diferencias en cuestiones de caracteres y cuestiones más de temperamentos, y hace solo un listado de 4 cualidades. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo, y entonces así ministren, dice la palabra, si fueren aptas y aptos sin crimen para toda buena obra. Concluimos diciéndoles, estas cualificaciones de primera a la última son cualificaciones que Dios demanda a la iglesia, pero que exige al ministro cristiano. Usted, tú que eres un ministro, un pastor, un apóstol, profeta, no importa el rango y el calibre que tengas, Dios te demanda que califiques en estas cualidades, porque si repruebas, estarás conduciendo a la iglesia que ministras al fracaso. Que Dios te bendiga y que este estudio sea de bendición, y nos vemos el próximo año. Este próximo jueves no habrá transmisión debido a que tendremos nuestro servicio aquí en Iglesia Nuevo Pacto de fin de año. Entonces estaremos viéndonos el próximo año, si Dios así nos lo permite. Que Dios te bendiga. 6 de enero 2022, 7 de la tarde, aquí te esperamos. Oremos juntos. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Padre, por la palabra tuya. Te pido, Dios, que bendigas la vida de toda tu iglesia, para que tu iglesia sea bendecida por medio de tu palabra, a través de los siervos que tú has llamado, siervos que tú has escogido, siervos que tú has visto en ellos, oh Dios mío, características, pero que tienen que ser instruidos ya en esta tierra, oh Padre, para poder calificar en todas estas cualidades y poder llevar a tu iglesia por el rumbo correcto, oh Dios, más allá del sol, para entrar a las moradas eternas. Permítenos, Señor, terminar este año con bendición, y que tu iglesia, tu pueblo y los ministros tuyos sean ministros que te amen y que te sirvan. Y los que ya estamos, Señor, por años en el ministerio, que podamos, Señor, extendernos por el tiempo que tú nos lo permitas hasta el día de tu venida. Oh Dios mío, enséñanos a vivir en santidad y vivir en armonía. En el nombre de Jesús te lo pido.